¿Qué es Assassin's Creed? Es una saga de juegos de aventura y acción en tercera persona que te sumerge en una simulación del pasado. No es exactamente una máquina del tiempo, sino que manejas a un personaje del presente que entra en una simulación del pasado llamada Animus, y mediante la lectura de ADN, un procedimiento científico complejo, juegas dentro de los recuerdos de un ancestro. Por eso viajas a ciudades y épocas pasadas y puedes ver y experimentar la inmersión en distintos entornos, en la Revolución Francesa, por ejemplo, o el antiguo Egipto y la antigua Grecia. Es un juego que realmente transmite la sensación de aventura del descubrimiento en el pasado. Desde el principio siempre ha habido alguien para ayudar al equipo a entender las épocas históricas para aportar autenticidad. Pero lo que ha cambiado con el tiempo es que ahora ya no trabajan solo con asesores externos, sino que hay alguien dentro del proyecto a tiempo completo. Un día en la vida de un historiador aquí en Ubisoft es muy singular. No hay un día que se parezca a otro. Al principio lo que querían saber era ¿quién fue Cleopatra? ¿De qué va este periodo histórico? ¿Cuáles fueron las principales ciudades o asentamientos con alguna historia relacionada y que puedan resultar visualmente interesantes para ambientar un entorno? Empezamos por ver series de televisión, películas, libros, cosas muy accesibles. En esa parte yo no era de gran utilidad porque eso lo podían hacer ellos mismos. Cuando se hace más evidente la importancia de que haya un historiador o un asesor en la creación de un videojuego, es cuando empezamos a pensar en las herramientas. ¿Cómo nos documentamos? Es muy interesante que puedan hacer uso de recursos arqueológicos y acceder a ese tipo de información. Pongamos como ejemplo la ciudad de Heliópolis o Memphis en Origins. Esa ciudad ya no existe, entonces ¿cómo la reconstruimos tal y como era hace 2000 años? Cuanto mayor sea el tiempo de producción, más detalles puede proporcionar el historiador. Por ejemplo, cómo se saludaban en el antiguo Egipto. Algo cambió en Assassin's Creed 2, que no estaba en el primero. Se añadió una enciclopedia, la base de datos Animus. Entonces, al pasar ante un monumento, por ejemplo una iglesia, o cuando te encontrabas con personajes históricos, podías abrir el menú y leer sobre ellos. Esto se ha mantenido desde la segunda entrega hasta 2015, Assassin's Creed Syndicate. En aquel momento, había mucha gente en la empresa pensando que podíamos ir más allá. Podíamos hacer mucho más para que los jugadores comprendiesen la historia que hay tras el juego. Porque cuando juegas a Assassin's Creed, casi siempre juegas desde el punto de vista de un asesino o un templario. Y la historia es solo el telón de fondo. Ptolomeo, el rey niño, quiere someter a toda la región. Si te alías con mi hermana, mataré hasta el último romano de Alejandría. Pero solo es una marioneta. Aunque no sabemos quién mueve sus hilos. Aunque te encuentres con numerosos personajes históricos, hay muchos detalles que no se podían incluir. Así que pensamos que quizá el juego no era la mejor forma de transmitir la historia, porque hay muchísimo más que contar. Quizá podíamos crear una segunda experiencia. Y así fue como empezamos a crear Discovery Tour. Eso fue en 2014. Cuando nos planteamos cómo conseguir una inmersión histórica mayor, dar más información y transmitir la historia de la creación del juego. Así que Discovery Tour se planteó para que fuera accesible para cualquier persona, gamer o no. También se planteó como herramienta que se pudiese utilizar en escuelas, en cualquier nivel, desde los 12 años hasta quizá los 25. Desde que presentamos Discovery Tour, estamos en contacto con profesores que tienen interés por utilizarlo y les explicamos qué se puede hacer dentro del Discovery Tour y cuáles son los contenidos que se ajustan a su plan de estudios para su uso en clase. Pueden usar el modo foto para que los alumnos participen más y hagan uso del Discovery Tour. Hemos participado en un proyecto de traducción de jeroglíficos.
Pero además, cuando anunciamos el lanzamiento de Assassin's Creed Origins, publicamos un fondo de pantalla enorme con jeroglíficos que habíamos traducido e incluimos mensajes ocultos. La gente tardó un solo día en empezar a descifrarlos. Esto es muy interesante. Gracias a su pasión por los juegos han empezado a entender los jeroglíficos. Al final a los fans les llevó 3 meses descubrirlo todo, pero ahí vi que los videojuegos tienen un potencial enorme y que sin duda se pueden aprovechar para aprender.